Un avión que despegó con el localizador apagado, aterrizó en territorio estadounidense y hoy está en un museo como trofeo. Eso es lo que desató uno de los momentos más tensos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en años recientes. Y lo que hace que este caso sea tan difícil de ignorar no es la aeronave en sí, sino lo que su exhibición pública revela sobre lo que alguien dijo y sobre lo que alguien mintió. El martes, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó acompañada por la secretaria de Gobernación, el canciller, la consejera jurídica y el secretario de Seguridad. No fue una conferencia rutinaria, fue una puesta en escena deliberada, con documentos, con fechas, con nombres, con una pregunta central que ahora flota sobre la relación entre los dos países y que tarde o temprano tendrá que tener respuesta. ¿Quién mintió? ¿Por qué alguien mintió? Y todo apunta al mismo nombre. Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, se presentó ante las cámaras en agosto de 2024 y dijo, con todas sus letras, que ninguna agencia estadounidense había participado en el traslado de un cofundador del cártel de Sinaloa desde territorio mexicano hasta Nuevo México. No fue nuestro avión, no fue nuestro piloto, no fue nuestra gente. Eso declaró públicamente. Eso le informó al gobierno de México. Esa fue su versión oficial, categórica, sin matices. Esa versión se sostuvo durante casi 2 años como la única respuesta que tenía México, hasta que el 2 de julio de 2026, un reportaje publicado por el medio Pie de Página reveló que la aeronave utilizada en aquel traslado había sido donada por el Buró Federal de Investigaciones al Museo Aéreo War Eagles de Santa Teresa en Nuevo México, y no como una donación discreta, como pieza central de una exhibición donde la propia agencia presenta el avión como parte de un operativo suyo. Un agente especial del Buró Federal de Investigaciones declaró durante la ceremonia de entrega que el mensaje era claro: están ahí para combatir el crimen violento, y ese avión es la prueba de que lo están haciendo. El mismo gobierno que le dijo a México que no había participado en nada, ahora exhibe el avión como trofeo de guerra en un museo público. Lo coloca al lado de aeronaves de la Segunda Guerra Mundial y de Vietnam. Le pone una placa que dice que fue una operación de su agencia federal y lo abre al público como si fuera una hazaña comparable a las grandes batallas del siglo XX. Para entender por qué esto importa tanto, hay que volver al principio. Hay que poner los hechos en orden, porque la cronología lo dice todo. El 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán, líder de una de las facciones del cártel de Sinaloa, fue detenido por el ejército mexicano en Jesús María, Culiacán. No fue un operativo sin costo. En esa acción perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 10 soldados mexicanos que salieron a cumplir con su deber y no regresaron. Sus familias los esperaban, sus compañeros los recuerdan. Eso no es un número abstracto, eso es el precio que México pagó para detener a ese hombre. El 15 de septiembre de ese mismo año, 2023, el gobierno de México extraditó a Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. Cooperación bilateral en los términos que establece la ley. Un proceso formal, documentado, dentro del marco del tratado de extradición vigente entre ambos países. Hasta ahí, la relación funcionaba dentro de los canales establecidos. Lo que vino después es donde empieza a romperse la confianza. El 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó a México del cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán sin consultar previamente al gobierno mexicano. Eso, por sí solo, ya constituía una violación al tratado de extradición. Pero ese mismo día ocurrió algo más. Una aeronave despegó desde territorio mexicano con 2 personas a bordo vinculadas al cártel de Sinaloa y aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Hay un detalle técnico que la secretaria de Gobernación puso sobre la mesa durante la conferencia y que resulta imposible de explicar como un error involuntario. La aeronave despegó con el localizador apagado, completamente apagado. Solo se encendió 5 minutos antes de aterrizar en territorio estadounidense. 5 minutos. El tiempo justo para aparecer en los registros de aviación del lado americano, sin dejar rastro del trayecto recorrido desde México. Eso no es un fallo técnico, eso es una operación diseñada específicamente para no ser rastreada desde suelo mexicano. 6 días después, el 31 de julio, el gobierno de México solicitó formalmente a la Embajada de Estados Unidos información sobre la posible participación de agencias estadounidenses en esa detención. Una solicitud formal, por los canales diplomáticos correctos, entre países que supuestamente son socios y aliados. La respuesta llegó el 9 de agosto de 2024, de boca del propio embajador Ken Salazar. Pública, directa, sin ambigüedades. Ninguna agencia estadounidense participó. No fue nuestro avión, no fue nuestro piloto, no fue nuestra gente. Y con esa respuesta, México tuvo que conformarse, sin documentos que contradecirla, sin evidencia pública que refutarla. Durante casi 2 años, esa fue la única versión disponible. 2 años en los que alguien sabía la verdad y decidió no decirla. Lo que revela el reportaje periodístico no es solo que el avión fue donado, es lo que esa donación implica.
Si el Buró Federal de Investigaciones dona una aeronave a un museo y la presenta públicamente como parte de un operativo exitoso de su propia agencia, entonces esa agencia reconoce que el avión era suyo, que la operación era suya, que los recursos, la planificación y la ejecución estuvieron bajo su control. No hay otra lectura posible. Y entonces la pregunta regresa, más pesada que antes. Si la operación era del Buró Federal de Investigaciones, ¿por qué el embajador Salazar dijo que ninguna agencia estadounidense había participado? La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, lo planteó sin rodeos durante la conferencia. Las versiones son contradictorias. Alguien mintió y agregó algo que tiene un peso jurídico considerable. De confirmarse la participación del Buró Federal de Investigaciones sin haber informado al gobierno de México, eso representaría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. 4 instrumentos jurídicos violados de un solo golpe. Por una operación que se realizó en silencio, se negó con nombre y apellido, y ahora se presume en público con placa y todo. Hay quienes dirán que el fin justifica los medios, que si el resultado fue capturar a un criminal peligroso, el método es secundario. Es una postura comprensible desde cierta perspectiva, pero hay otra manera de verlo, igualmente válida. Si un gobierno aliado puede operar dentro de tu territorio sin informarte, negarlo cuando te pregunta formalmente, y luego presumirlo como logro propio, ¿en qué términos está construida esa alianza? ¿Es eso cooperación entre iguales o es algo más parecido a una relación donde uno de los dos decide cuándo cumple las reglas y cuándo no? La presidenta Sheinbaum fue precisa en la conferencia. Dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones información sobre esta participación. El canciller Roberto Velasco confirmó que ya se mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México, que ha aportado información preliminar sobre cómo la aeronave fue prestada al museo. Y la Fiscalía deberá informar también sobre las investigaciones que se abrieron en su momento sobre este mismo caso. Pero hay un detalle adicional que la presidenta mencionó y que agrega una dimensión difícil de ignorar. Ken Salazar está a punto de publicar un libro de memorias. Y según los adelantos que ya han circulado en la prensa mexicana, en ese libro repite la misma versión que dio en 2024. Es decir, no solo mintió en su momento como representante diplomático del gobierno más poderoso del planeta. Está a punto de imprimir esa misma mentira, encuadernarla y distribuirla para la posteridad. Convertir una falsedad en registro histórico. La presidenta lo dijo con claridad. Es muy relevante si un embajador de los Estados Unidos le mintió al gobierno de México. Y aunque reconoció que los embajadores gozan de inmunidad diplomática, dejó en manos de la Cancillería y de la Fiscalía determinar qué consecuencias jurídicas puede tener ese engaño. La aeronave que hoy descansa en ese museo de Nuevo México no es un objeto ordinario. Es un Beechcraft King Air de 1976. Fue pintada para parecer un modelo más reciente. Su matrícula fue clonada de otra aeronave existente. Sus números de serie fueron borrados o alterados antes de aterrizar en territorio estadounidense. Quien haga eso no es un particular improvisado. Quien hace eso tiene recursos, tiene capacidad logística, tiene la estructura necesaria para modificar una aeronave, falsificar su identidad y desactivar su sistema de rastreo de forma coordinada y deliberada. Esas son las características de una operación institucional, planificada y ejecutada por una agencia con entrenamiento específico para ese tipo de trabajo. Y mientras esa aeronave modificada y con identidad falsa cruzaba el espacio aéreo mexicano con el localizador apagado, las Fuerzas Armadas de México seguían trabajando en el terreno, a un costo que no aparece en ninguna exhibición de museo. El secretario de Seguridad presentó durante la conferencia un informe que pone en perspectiva lo que México ha estado haciendo en Sinaloa. Desde octubre de 2024 hasta junio de 2026, las Fuerzas Federales Mexicanas detuvieron a 2.540 personas por delitos de alto impacto en el estado. Decomisaron más de 94 toneladas de droga, incluyendo 1.300 kilogramos y 2 millones de pastillas de fentanilo. Aseguraron 5.900 armas de fuego y 1 millón de cartuchos. Destruyeron 2.412 laboratorios clandestinos de producción de metanfetaminas. El 20% de todas las armas decomisadas en todo el país durante esta administración fueron incautadas precisamente en Sinaloa. Hay 16.440 elementos federales desplegados de manera permanente en la entidad. Y el promedio diario de homicidios dolosos se ha reducido en un 44%. Esos son resultados concretos. Esos son números que se verifican con registros oficiales. Esos son el producto de operaciones donde hay hombres y mujeres que se despiden de sus familias por la mañana sin tener certeza de que van a regresar por la noche.
Y mientras eso ocurre, mientras los soldados mexicanos arriesgan su vida desmantelando laboratorios y decomisando el veneno que va destinado a las calles de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones organiza ceremonias en museos fronterizos para exhibir un avión y presentarlo como testimonio de su eficiencia. La presidenta también abordó un punto que resulta incómodo para ciertos sectores políticos, pero que es imposible ignorar si se quiere entender el contexto completo de quién ha tenido, históricamente, vínculos con la delincuencia organizada. En 2001, bajo el gobierno de Vicente Fox, el líder del cártel de Sinaloa se fugó de una prisión de máxima seguridad. No fue recapturado hasta 2014. 13 años libre, 13 años en los que operó, creció, expandió su red y consolidó su poder mientras distintos gobiernos afirmaban que lo estaban buscando. Y el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hoy está preso en Estados Unidos, condenado por un tribunal federal estadounidense por haber facilitado las operaciones del mismo grupo criminal que supuestamente tenía la misión de combatir. No solo eso, por haber recibido dinero directamente de ellos. Eso está documentado. Está probado en un juicio con testigos, evidencias y una sentencia. Lo reconoció el propio sistema judicial del país que hoy cuestiona la soberanía mexicana en materia de seguridad. Entonces, cuando alguien pregunta quién hizo pactos con la delincuencia organizada, la respuesta que da la historia es contundente. No fue este gobierno, no fue el anterior. Fueron los gobiernos del viejo régimen los que abrieron puertas, miraron hacia otro lado y permitieron que un capo saliera caminando de una cárcel federal sin que nadie rindiera cuentas. Durante esta administración, México ha entregado 90 personas requeridas por el gobierno estadounidense. 90. La cooperación ha sido real, verificable, documentada caso por caso. La pregunta que la presidenta devuelve a Washington es incómoda, pero necesaria. Si México coopera entregando a las personas requeridas, si México destruye laboratorios, si México decomisa toneladas de droga y armas que iban camino a las calles estadounidenses, ¿por qué Estados Unidos opera en territorio mexicano sin informar al gobierno y después niega haberlo hecho? Y eso lleva al corazón de este escándalo. No se trata de defender a ningún líder criminal. La presidenta lo dejó claro cuando la oposición intentó torcer el argumento en esa dirección. Se trata de algo más fundamental. Un país soberano tiene derecho a saber qué operaciones se realizan dentro de sus fronteras. Cuando un gobierno le pregunta formalmente a otro si intervino en un hecho específico ocurrido en su territorio, la respuesta tiene que ser verdadera. Y una relación bilateral no puede sostenerse si uno de los dos socios decide cuándo dice la verdad y cuándo no. Los 4 principios que esta administración ha defendido desde el primer día son claros: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación. Esos principios no son negociables. No lo fueron cuando se plantearon amenazas de operaciones terrestres en suelo mexicano. No lo fueron cuando sectores de la oposición viajaron a Washington a pedir sanciones contra su propio país. Y no lo van a hacer ahora que un ex embajador queda exhibido como mentiroso por la propia agencia que intentó encubrir. Hay algo en este caso que va más allá de la geopolítica, más allá del lenguaje diplomático y de los instrumentos jurídicos internacionales. Hay algo que cualquier persona puede entender sin necesidad de ser abogado ni analista político. Es la sensación de que alguien te miró a los ojos, te habló con seguridad y certeza, y te dijo algo que no era verdad. Y que luego, 2 años después, la verdad salió sola, no porque alguien la confesara, sino porque la pusieron en un museo con una placa y la abrieron al público. Esa sensación la conoce mucha gente, la de descubrir que alguien en quien confiabas, alguien con autoridad, alguien que hablaba en nombre de una institución, te mintió con total tranquilidad. Y la pregunta que queda después de eso no es solo jurídica, es más personal. ¿Cómo se reconstruye la confianza después de algo así? ¿Se puede? La presidenta cerró la conferencia con una frase que resume la postura que México ha decidido sostener. Respondemos con dignidad porque representamos a un pueblo que es digno. No buscamos confrontación, no rompemos la cooperación, pero exigimos la verdad. Y cuando alguien nos miente, lo decimos de frente, con documentos, con fechas y con la autoridad que nos da a defender lo que es nuestro. El avión de 1976 ya tiene su lugar en el museo, tiene su placa, tiene su historia oficial, la que el Buró Federal de Investigaciones decidió contar en público el día de la ceremonia de donación. Lo que no está en esa placa es la solicitud formal que México hizo el 31 de julio de 2024. No está la respuesta que Ken Salazar dio el 9 de agosto. No están los 10 soldados que murieron el 5 de enero de 2023. No están las 94 toneladas de droga decomisadas, ni los 2.412 laboratorios destruidos, ni los 16.440 elementos federales desplegados en Sinaloa. Esa es la historia completa. Y la parte que falta en la placa del museo es, precisamente, la que más importa.